por los siglos de los siglos. Seas bienvenido aquí a Sion, muros de salvación y puertas de alabanza. Amén. Bueno, amada iglesia, quiero comentarte, amada iglesia, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Es un placer hablar de nuestro Dios, pero también lo que es, aparte que es un placer, es un deleite hablar de su palabra. Pero muchas veces, amada iglesia, debemos entender algo. La palabra de Dios primeramente llega hacia uno, el regaño es para uno y después el regaño es para ustedes. Quiere decir que yo me voy a desquitar hoy. No es cierto, amada iglesia. Dile a tu hermano que está a la par, no te espantes. El hermano es bromista. Amén. Muy bien, amada iglesia. Te invito a que dispongas tu corazón, amada iglesia, a lo que tú hoy vas a escuchar. Y te invito en el nombre de Jesús que pongas mucha atención. Quizá alguna de las palabras que hoy vas a escuchar no te van a agradar, quizá te vas a espantar, no lo sé, pero confío en el Señor que esta palabra cae en buena tierra. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo que mueva esta prédica, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que hable hacia nuestras vidas, y que sea tu Espíritu Santo que redarguya nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, perdona si te hemos fallado, Jesús, pero hoy hemos venido con un corazón dispuesto a escucharte. Señor, abre nuestro entendimiento, Padre. Abre nuestro entendimiento para recibir lo que tú predestinaste desde muchos años, Señor, para que hoy se hicieran presente a nuestras vidas tu palabra, Señor. Señor, reprendo y desecho tu espíritu de confusión, tu espíritu de contienda los echo fuera en el nombre de Jesús. Y tu espíritu de distracción se va fuera de la iglesia de Dios. Confesamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale las fuertes palmas al que vive, amada iglesia. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar en tema, amada iglesia. Abre tu Biblia en Amós capítulo 4, versículo 4. Amós capítulo 4, versículo 4. Y cuando lo tengas puedes decir amén, gloria a Dios, ya lo tengo. Y si no lo tienes puedes decir que se apuren a poner en las pantallas. No es cierto, amada iglesia. Ok, Amós capítulo 4, versículo 4. Si ya lo tienes puedes decir amén. No todos. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Amós capítulo 4, versículo 4 dice así: y a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad, y no hice llover sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos. Os hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no, ¿qué? Os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapando del fuego. ¿Mas qué? Mas no os volvisteis, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh que Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí
el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y sobre las alturas de la tierra Jehová de los ejércitos es su nombre. Tremenda palabra, amada iglesia. Tremenda situación en la cual Dios está hablando al pueblo de Israel. No sé si te pudiste percatar de algo, pero dice, te herí, no hice llover. Dice, maté a tus jóvenes y aún así no entendiste. Y podríamos decir, ¿qué Dios tan furor? ¿Qué Dios tan enojón? ¿Por qué tan Dios tan juez? ¿Por qué Dios hizo eso con el pueblo de Israel? Y quizá un incrédulo podría decir, no, que Dios es un Dios de amor. ¿Por qué hizo o por qué amenazó a Israel en ese sentido, amada iglesia? Si tú y yo nos damos cuenta en este versículo, en estos versículos que leímos, podemos entender que el Dios estaba enojado con el pueblo de Israel y juicio iba sobre el pueblo de Israel. Matanza sobre el pueblo de Israel. Dice que así como en Egipto hizo esas pestes para que murieran, así pasó, amada iglesia. Como una tipo pandemia igual, más o menos sucedió. Y se murieron bastantes. Pero tú hoy y yo, si leemos todo lo que es el libro de Amós, nos vamos a dar cuenta que es un libro tan difícil de comprender. Cómo es que Dios mandó ese juicio para el pueblo de Israel. Si tú lees los primeros capítulos, vas a entender que realmente Dios estaba enojado con el pueblo de Israel. Y si quisiéramos pensar como carne, como humano, qué mala onda es Dios. Fue su creación y su misma creación la va a matar. Qué Dios tan cruel. Quizá podemos pensar eso, amada iglesia, pero déjame ponerte un poquito en contexto. Amada iglesia, ¿sabes qué es lo que provocó para que el Señor empezara a herir a su pueblo, empezara a tener juicio contra su pueblo? ¿Sabes qué es lo que pasó? Si tú lees los primeros capítulos, ¿me deshabilitan las imágenes, por favor? Amén. Si tú lees los primeros capítulos, te vas a dar cuenta de algo, amada iglesia, que el pueblo de Israel cometió varias insensateces, varias cosas que no fueron gratas delante de Dios. Y empieza con Amós capítulo 1 y versículo 3. Solamente escúchalo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo. Eso lo dice en la Reina Valera, pero si lo leemos en otra versión, que es la Biblia, el lenguaje sencillo, da a entender este mismo versículo. El Dios de Israel ha dicho: ustedes, habitantes de Damasco, han llegado al colmo de la maldad, por eso no los perdonaré por lo que hicieron. Y si tú lees los primeros capítulos de Cantares, se los va diciendo a todo lo que conforma Israel. Partes de las ciudades que realmente representaban a Israel hicieron cada barbaridad, amada iglesia. Y me permití resumírtelos. ¿Ok? Dice, y ahí te puse la referencia bíblica. En Amós capítulo 1:3 les dice eso. Por tantos pecados que has hecho, dice que trillaron a Galaad con trillos de hierro. ¿Qué quiere decir esto? Que hicieron pedazos a la gente, a su propia gente de Galaad, como si desgarraran trigo con una máquina de hierro. Las personas de Damasco, ¿sabes qué hicieron? Mataron a su propia gente. Mira, vamos con Gaza. Si tú lees, o sea, todo ese capítulo de Cantares 1 y Cantares 2 empieza así. Empieza Dios a reprocharles, a reprenderles, a decirles que está tan harto de que han llegado al colmo de la maldad. Ahí Amós, si tú lees el capítulo de Amós,
Amós capítulo 1 y capítulo 2, te vas a dar cuenta que Dios está dando ese reproche, esa reprensión hacia varios estados, varias identidades, parte de Israel. Y me permití desglosártelo. Mira, en Gaza, Amós capítulo 1 versículo 6, se le dice que llevó cautivo a todo su pueblo para entregarlo a Edom. ¿Qué quiere decir esto? Que tomaron presos a sus pueblos enteros y en Edom los vendieron como esclavos. Quiere decir que los de Gaza vendieron a su propio pueblo como esclavos. Yo sí estaría enojado, amada iglesia. Si yo tuviera unos hijos y de repente veo que mi hijo menor venda a su hermano mayor, diría: ay, cálmate, ¿qué te pasa? Mira, vamos con Tiro. Dice, ¿ya lo viste en pantalla? Amós capítulo 1 versículo 9. Dice, porque entregaron a todos un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de sus hermanos. ¿Qué quiere decir? No respetaron el pacto de hermanos que había hecho con esos pueblos. Amada iglesia, para entender esto quiero explicarte algo. Damasco, Gaza, Tiro, Edom, vamos a decir, pues ellos quiénes son, o pues, ¿de dónde vienen? Bueno, ellos conforman parte de Israel, conformaban de Israel. Y se le puede decir que era parte de la ciudad de Samaria, y Samaria representaba a Israel. Israel no solamente tenía un lugar como hoy en día tiene Israel, sino Israel era grande, tenía una tierra que el Señor les había prometido. Esa tierra que les había prometido se dividió en esas partes. Es como si dijéramos Ciudad de México, Estado de México, Acapulco, y es parte de México. ¿Sí me entiendes, amada iglesia? Ok, entonces esa misma nación es. Muy bien. Vamos con Edom. Y eso lo podemos encontrar en Amós capítulo 1 versículo 11. Porque persiguió a espada a su hermano y violó todo que afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. ¿Qué quiere decir esto? Que persiguieron a sus propios hermanos y los mataron sin ninguna compasión. Dieron rienda suelta a su enojo, siempre guardaron rencor. En la misma familia se empezaron a matar unos con otros. Tremendo. Vamos con Amón. Dice así: porque era ensanchar sus tierras, abrieron a las mujeres de ¿qué? De Galaad, que estaban encintas. ¿Qué quiere decir eso? Sorpréndete. Partieron en dos a las mujeres embarazadas. ¡Qué sádico! Amada iglesia, parte de Israel empezaron a ¿qué? A partir en dos a las mujeres embarazadas. Por eso es que Dios estaba tan enojado. Por eso Dios estaba tan celoso de lo que había pasado con su pueblo. Una corrupción horrible, amada iglesia. Una corrupción tan desagradable delante de Dios. Pero espérate, fíjate. Vamos con Moab. Porque ¿qué? Porque quemó los huesos del rey Edom hasta calcinarlos, su propio rey. Es como si de repente uno se levantara y quisiera quemar a nuestro pastor. Y todo, sí, todo, bravo. Así estaba. Es como si de repente tus hijos, amén, es como de repente tus hijos se levantaran y dijeran: vamos a quemar a nuestro papá. Y todos, sí, vamos. Suena de película, pero ¿qué crees? Sucedió. Tremenda cosa, amada iglesia. Vamos con Judá. Porque ¿qué? Menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron ¿qué? Sus ordenanzas, y les hicieron errar ¿qué? Sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Judá, amada iglesia, se te hace familiar Judá. Judá, amada iglesia. Por eso es que Jehová, por eso es que Dios estaba tan enojado. Pero espérate, vamos con Israel, donde estaba centrado ahí la nación.
porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas ¿de qué? De los desvaliados, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan ¿a qué? A la misma mujer, profanando mi santo nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que a los pobres los humillaban y los arrestaban por sueldo y son injustos con ellos. ¿Y qué? Y los padres y los hijos me ofenden al tener relaciones sexuales con una misma mujer. El pueblo de Israel, oye bien esto, amada iglesia, el pueblo de Israel, tanto hubo la corrupción que tenían relaciones sexuales, el esposo y los hijos con la misma mujer. Tremendo. ¿No me crees? Ahí está la cita, Amós 2:6. Eso es lo que hizo el pueblo. Insensatos, hipócritas. Pero amada iglesia, por eso es que Jehová estaba tan enojado. Es por eso que Dios estaba tan disgustado de lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Quizás esto no te gusta escuchar, amada iglesia, pero ahorita solamente estamos leyendo. No es doctrina de hombre, es lo que está diciendo. Y te invito a que veas tu Biblia, que es la Reina Valera, y léete el lenguaje sencillo. Es lo que dice: a los pobres los humillaban y los arrestaban por el suelo y son injustos con ellos. Y los padres y los hijos me ofenden al tener relaciones sexuales con una misma mujer. Los hijos con su mamá. Ahora podemos entender por qué Dios estaba tan enojado con ellos. Y fíjate lo que pasó. Vamos con las citas, amada iglesia. Amén. Con las citas. Acompáñame a Amós capítulo 5 versículo 1. Amós capítulo 5 versículo 1. ¿Ya lo tienes? Dice así: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que si el pueblo de Israel iban a 1000 a guerrear, su sentencia es que van a llegar con 100. Quiere decir que todos iban a morir. Y si llegaban con 100 van a llegar con 10. Quiere decir un juicio, amada iglesia. Versículo 16. Amós capítulo 5 versículo 16. ¿Ya lo tenemos? Por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha los que sepan endechar. Versículo 17: y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Podemos ahora sí comprender que sí se merecían esto. Ahora ya vemos que ya no lo vemos tan malo a Dios. Sigamos leyendo, amada iglesia. Ay de los que desean el día de Jehová, versículo 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué querés este día? Dice Jehová. Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. Tremendo va a ser ese juicio que predestinó en su momento Israel. Amén. Versículo 20. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplendor. Versículo 21. Abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Dios estaba tan disgustado.
Les dijo, ¿saben qué? Hasta aquí ya llegó, hasta aquí toleré. Ya no voy a recibir sus sacrificios, ya no voy a recibir sus ofrendas, ya no voy a recibir sus adoraciones. Por lo que estaban haciendo, amada iglesia. Dile a tu hermano que está a la par, ¿sí entendiste por qué Dios va a hacer eso? Por el pecado que estaban cometiendo, por las sandeces que estaban actuando. Mira, amada iglesia, versículo 23, quita de mí la multitud, ¿de qué? De tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. En lenguaje sencillo dice, quita de mí tu canto, porque no voy a escuchar tu adoración. ¿Por cuánto hicieron tal cosa, amada iglesia? Tremendo juicio, amada iglesia. Podrías decir, bueno, eso es historia. ¿Qué tiene que ver conmigo? Mucho, amada iglesia. La palabra de Dios es presente en todos los aspectos. Dice la palabra de Dios que la tierra pasará, mas sus palabras permanecerán. Dice que es para días pasados, presentes y futuros, amada iglesia. Y semejante cosa la humanidad está haciendo como el pueblo de Israel. Actualmente vemos tanta barbaridad. Y quizá en unos minutos van a terminar la transmisión por lo que voy a decir. Actualmente ya hay esos barbarismos. Actualmente ya hay ese tipo de mentalidades tan corrompidas en el ser humano. Como por ejemplo, las relaciones entre hombre con hombre, las relaciones entre mujer con mujer, las relaciones entre familia, ya existe, amada iglesia, y se sigue practicando. Hay homosexualismo, lesbianismo, y hay tanta cosa tan corrupta. Existen los abortos, existen vicios, existen tantas cosas que delante de Dios son despreciables y se asemejan a los pueblos antiguos con lo que estamos viviendo. Es como si viviéramos un Sodoma y Gomorra, pero con un sobrenombre: México, Estados Unidos, China. Me duele decir esto y quizás me voy a ganar nuevos enemigos, pero la palabra de Dios tiene poder. Amén. Versículo 24. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia con impetuoso arroyo. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Dios les estaba reprochando diciendo: ¿acaso tú me adoraste a mí? ¿Acaso realmente me obedeciste? Mírate, una que está a la par. ¿Acaso le has obedecido a Dios? Y si no te dice nada, ya deja de mirarlo, porque se siente feo que te descubran. Amén. Y dice, versículo 26. Pon atención aquí. Antes bien llevabas el tabernáculo ¿de qué? De vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella que de vuestros dioses que os hicisteis. Y aquí empieza a temblar, amada iglesia, porque aquí vamos a entender por qué el pueblo de Israel empezó a hacer tanta barbaridad. ¿Sabes por qué? Porque ofrecían sacrificios a Moloch y Kiun. Por eso es que el pueblo de Israel empezó a hacer tanta barbaridad y tantas sandeces, porque ofrecían sacrificios a Moloch y Kiun. En el nombre de Jesús. Y ojo, dice: ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Y quizá alguno ya me va a captar lo que voy a hablar. Pero vamos a definir quién era Moloch. Vamos a definir quién era Kiun. Mira, amada iglesia, la palabra Moloch viene del hebreo que significa Molech, que quiere decir rey. Y si tú indagas
a la historia, dile a tu hermano que está a la par para que veas que la palabra de Dios es presente en todo. Y para que veas que la Biblia no es de cuentos, es historia. Y si por ahí ves a alguien que es incrédulo, dile, hey, ahí te hablan, pon atención. Porque la Biblia no es un libro aburrido. La Biblia es un hecho histórico y es presente. Tú googlea ahí a Google y pon ahí, ¿quién es Moloch? La historia de Moloch. Escucha bien. Investigando, Moloch es la adoración que incluía sacrificio de niños o el pasar de los niños a través del fuego. Imagínate. Se cree que los ídolos de Moloch eran gigantes estatuas con unos agujeros en sus pechos, que cada que tenía que tenía un agujero en su abdomen, aquí en su pecho. Y se dice que el ritual de Moloch era para que ofrecieran el primogénito de sus hijos, lo entregaban a Moloch y lo sacrificaban. ¿Y saben para qué era? Se dice que se aseguraba la prosperidad financiera para la familia y los futuros hijos. Habilítame las imágenes, por favor, nuevamente. Y vamos a entender, te lo quiero hacer un poquito más gráfico, amada iglesia. Dice la palabra de Dios, más o menos está en pantalla cómo se representaba eso. Moloch dice que era una estatua metálica como de una figura de un hombre, pero que era como sobre un becerro, como cabeza. Y dice que tenían como agujeros en su pecho. ¿Y sabes cuál era el ritual? Llevaban a los niños, a su primogénito, y lo ofrecían a Moloch para prosperidad financiera. Y mira, básicamente Moloch se representa de esta manera. A este ídolo Moloch, que el Señor lo reprenda, ofrecían sacrificios para recibir prosperidad financiera. Por eso es que el pueblo de Israel empezó a tomar actitudes bárbaras, tremendas. Alábale si puedes a nuestro Señor. Moloch se hacían sacrificios de niños para ser prosperados. El que está en pantalla es Moloch, que el Señor lo reprenda. Pero vamos, dice en el versículo, Amós capítulo 5, versículo 26. Si quieres ahí, amén. Dice así: antes bien llevabas el tabernáculo de vuestro Moloch. Ya vimos quién era. Era como un becerro, ¿no? Como una cabeza de toro. Muy bien, pero vamos a entender quién era Kiun. La palabra Kiun, amada iglesia, en hebreo significa Klun, que viene de la palabra kun, que quiere decir, amada iglesia, un representante de una deidad pagana, y que viene de la raíz de la palabra hebrea que es kun, que significa establecer, arreglar, preparar, figurativamente prosperar. Y si tú y yo investigamos quién es Kiun, ¿sabes cómo sabes cómo es que es semejante o cómo esa deidad tomaba figura? Dice que es como una figura de una estrella. Y así se representaba. ¿Me habilitan las imágenes, por favor? Moloch y Kiun. Ya me pica a las feas. Dice que esa deidad, amada iglesia, se representaba con una estrella. Amén. Mira, la palabra estrella viene del hebreo que es kokab, que quiere decir en sentido de arder.
Por eso es que esa estrella era figurativo de ser el sacrificio a Moloch y Kiun, que es una deidad que se representa de esa forma. Moloch se representa como una cabeza de toro y Kiun se representaba con una estrella en el toro. Y juntos era Moloch y Kiun. Y aquí me vas a decir, espérame, Adán, blasfemo, imprudente. Esa estrella es la estrella de David. No. Me vas a decir, David, el capítulo de cuando David es rey es antes del capítulo de Amós. ¿Qué crees, amada iglesia? Esta estrella, estos ídolos, se creó desde antes que naciera David. ¿No me crees? Acompáñame a Hechos capítulo 7 versículo 38. Amén. Dile a tu hermano que está a la par, confía, el Señor es el que habla. Dice así, Hechos capítulo 7 versículo 38. Este es aquel que Moisés. Estamos hablando en la era de Moisés. Estamos hablando en el tiempo de Moisés. Y oye bien esto, amada iglesia. Esto lo está diciendo Esteban en el capítulo de los Hechos, del libro de los Hechos. Esteban está dando referencia en los tiempos de ¿qué? Moisés. Dice que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, cuando se le estaba dando los 10 mandamientos a Moisés. Estamos diciendo que es antes de ¿quién? Del rey David. Amén. Y con nuestros padres, y que recibieron palabras de vida que darnos. Versículo 39 dice, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Y en sus corazones ¿qué? Se volvieron ¿a qué? A Egipto. Quiere decir que Moisés estaba en el monte Sinaí, donde estaba recibiendo los 10 mandamientos, donde estaba recibiendo las palabras de vida para el pueblo. Mientras que Moisés estaba ahí, el pueblo estaba abajo reprochando, diciendo, ¿qué? No está Moisés. Mira, fíjate, versículo 40. Cuando dijeron ¿a quién? A Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Vamos a entenderlo. Moisés estaba en la presencia de Dios en el monte, mientras que el pueblo de Israel estaba pidiendo a un Dios. Y sorpréndete, amada iglesia. Versículo 41. Y entonces ¿qué? Hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios ¿a qué? Al ídolo, y en la sombra de sus manos se regocijaban. ¿Y saben cuál es la sombra de sus manos? Moloch. Con los niños que sacrificaban. Pero espérate, amada iglesia, viene lo más fuerte. Versículo 42 dice, Dios se apartó y los entregó a que rindiesen ¿qué? Culto al ejército del cielo, ángeles caídos. Y aquí es donde van a remontar un montón de comentarios. Como está escrito en el libro de profetas, escucha bien. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto 40 años, casa de Israel? Versículo 43, y pon atención aquí. Antes bien llevaste el tabernáculo de ¿quién? Moloch, y la estrella de vuestro Dios, Renfán. Ahora ya me entendiste que esto fue antes del rey David. De rey, figuras que os hiciste ¿qué? Para adornarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Sorpréndete, iglesia. Volvemos a las imágenes, amada iglesia, por favor. Dice que a vuestro Dios Moloch
Entonces quiere decir que esta deidad, amada iglesia, se presentó antes del rey David. Pero me vas a decir, oye, pero en el versículo de Hechos, capítulo 7, versículo 43, habla de Renfán y no habla de Kiun, perdón. Ay, te contradices, Adán, insensato. Mira, la palabra griega en hebreo, Renfán, significa grefán, que se traslada de una palabra incorrecta. ¿Y sabes cuál es la palabra incorrecta? Kiun. Sorpréndete, el mismo Dios pagano, la misma estrella que hoy actualmente reverencian. Alábale si puedes, amada iglesia, a Cristo. Pero a mí me causa curiosidad algo, amada iglesia. Dice que Renfán, si tú buscas quién era Renfán, en todos los lugares donde busques te vas a dar cuenta que era un dios pagano con una estrella como emblema. Esa estrella, amada iglesia. Renfán lo simbolizaban con esa estrella. Y dice en el diccionario Brown Deere Briggs, no sé inglés, pero ya estoy estudiando futuramente. Pero ¿sabes qué quiere decir? Que a Renfán se hace semejante a un dios pagano que reverenciaba la mitología griega, que era el famoso Caibano, con sobrenombre que es Saturno. Entonces podemos entender, ok, Moloch, ¿y quién? Y Kiun hace referencia a Renfán, porque fue primero Renfán. Dice que Renfán es el nombre correcto del nombre incorrecto, que es Kiun. ¿Sí me van captando, amada iglesia? Y la historia dice que a este Renfán se le hace semejante a un dios pagano romano, griego, un dios pagano romano de la mitología griega, que se le llama como Caibano, con sobrenombre Saturno. ¿Y quién era este Saturno, amada iglesia? Si tú te documentas, Saturno se dice que es el dios de la agricultura, el dios que provee, el dios que da siembra y cosecha. Es lo que dicen los romanos. Y sabes, según este dios prosperaba a los romanos haciendo un sacrificio. ¿Cuál crees que era el sacrificio? Este sacrificio. Dice que el dios Saturno se le daba en ofrenda a los hijos, Moloch y Kiun ahí. La misma deidad en diferente nación. Amada iglesia, quizá me vas a decir, ¿de dónde sacas que esta estrella es de Moloch? ¿De la actualidad? No lo digo yo. ¿Sabes quién lo representa actualmente con fecha en el año 20? Agárrate, 2020, el Vaticano. No sé si alcanzas a leer, pero yo sí alcanzo a leer y dice: la estatua Moloch, que es esta, amada iglesia, que hoy en día está en la actualidad representada en el Vaticano. Dice, esto lo saqué de internet, lo puedes sacar, está como noticia, amada iglesia, amén, sorpréndete. Dice, la estatua de Moloch Baal, dios del sacrificio de niños, se exhibe en Roma desde 9 días antes de la apertura del Sinodio de las Amazonas, el 27 de septiembre del 2019 hasta el 29 de marzo 29. ¿Qué quiere decir esto? Que hicieron esta figura en Roma.
Pero nótate algo ahí. Dice, la exposición se denomina Cartago, el mito inmortal, y la estatua Moloch. La palabra Moloch viene de la palabra Moloch, que es lo mismo, amada iglesia. Muy bien. Fue traída por el Vaticano y autorizada por el ¿qué? Papa Francisco, para ser mostrada en el Coliseo de Roma, que depende de la Iglesia Católica. Y el mismo Papa Francisco lo representa así. ¿No me crees? Si no me crees, ve a Roma y velo y ahí me tomas unas fotos, amada iglesia. Pero, dato curioso, ve nuevamente esta figura. Podemos ver a Moloch, a Kiun, Renfán o Saturno, como lo quieras ver. ¿Qué tiene ahí en su pecho? Una estrella. Y la misma estrella que según es la estrella de David. David ni la conocía, amada iglesia. Ya te lo comprobé históricamente y bíblicamente. David no conocía esta estrella. Sin embargo, dato curioso, fíjate bien, esto es de la noticia. Una fuente cercana al asunto dijo a Breaking Israel News, que quiere decir, no hay forma de que tal cosa pueda hacerse sin el permiso directo de los niveles más altos ¿de qué? Del Vaticano. El Coliseo de Roma es propiedad ¿de qué? Del Vaticano, y específicamente de la diócesis de Roma. Diócesis, ¿cómo se dice? Diócesis de Roma, también llamada la Santa Sede. Si alguien quiere hacer algo allí, debe obtener permisos de la oficina de los ¿qué? Diócesis de Roma. Esta exposición llamada Cartago, el mito inmortal, no podría celebrarse allí, al menos que otorguen permisos de altos niveles. E históricamente, esta estrella la representa así, el Coliseo ¿qué? Romano. Y lo representa de esta forma, amada iglesia. Y ya no me agarró aquí, no se preocupen. Un segundo, por favor. Muy bien, lo representa así, amada iglesia. Actualmente. Alábale si puedes. Pero dato curioso, amada iglesia, mira, Israel, varios e incluso hasta cristianos, adoptan esta figura haciendo referencia que representa el pacto de Abraham y Dios con el hombre. Por eso es que el triángulo hacia arriba, que representa a Dios, y el triángulo hacia abajo, que representa al hombre. Es lo que dicen. Pero, amada iglesia, tenemos referencia desde Moisés. Y actualmente el Coliseo Romano lo hace referencia así, que hace Moloch. Y de hecho rabinos, y de hecho se enorgullecen en que ese tipo de estrella hace semejanza a lo que dice el libro de Cantares. Mi amado es mío y yo soy de mi amado. Es por eso que el triángulo hacia arriba y el triángulo hacia abajo. Pero eso es mentira, amada iglesia. De hecho, dato curioso, amada iglesia, Hitler usaba esta estrella. ¿Para qué? Para identificar a los judíos que iban a ¿qué? Al holocausto. Misma identidad, mismo ritual con lo que hacían con los niños. Hitler, ¿sí se dice así? Porque yo los vi con cara de que no se dice así, ¿no? Bueno, el que mató a muchos judíos usaba esta estrella para tacharlos. Ese es el que se va al horno a quemarlo. De hecho, amada iglesia, el pueblo de Israel, la nación de Israel, la nación hebrea adoptó este símbolo a partir del siglo III después de Cristo. ¿Y qué crees? Y otra vez en Hitler se presentó Moloch y Kion, una deidad que ha estado desde un principio.
y haciéndose llamar por diferentes nombres, el mismo Dios pagano. Y si te dijera algo más fuerte, amada iglesia, que este Moloch, Kiun, Renfán, Saturno es el mismo Baal. ¿No me crees? Acompáñame en tu Biblia, abre tu Biblia, Jeremías capítulo 19, amén. Jeremías capítulo 19, versículos 5 al 6, amén. Y dice así, ¿y qué? Y edificaron lugares altos, ¿a quién? A Baal. ¿Para qué? Para quemar con fuego a sus hijos, ¿en qué? En holocausto al mismo Baal. Es el mismo Moloch, es el mismo Kion, es el mismo Refán, es el mismo Saturno, es el misma deidad. Y sorpréndete, amada iglesia, entonces, ¿quién fue el que creó ese ídolo para los Baales? El pueblo. Israel creó esa imagen. El pueblo de Dios prácticamente es como que les dio el diseño a los Baales, les vendemos la imagen. Fue el pueblo que la creó. Lo vimos desde Moisés. Desde Moisés no todavía existían los Baales. El mismo pueblo creó a Moloch, a Baal. Y lo cantamos. Avergonzó a Baal, Dios de los filisteos. Ese mismo Baal fue el que creó el pueblo de Israel. Y es el mismo que en la actualidad. ¿Me prometen las imágenes, por favor? Y es el misma deidad, el mismo pecado, la misma identidad que hoy en día se usa esta imagen. ¡Blasfemo! Estoy leyendo. Amada iglesia, muchas veces usamos estos símbolos sin saber el significado. Pero ya el Señor te lo comprobó bíblicamente, históricamente, que esa estrella no era la estrella de David, era la estrella de Moloch y Kiun, de Renfán. Y es la misma estrella que mucho cristiano lleva, que mucho pueblo de Dios lleva, sin saber el significado. Blasfemo. La palabra de Dios dice, Apocalipsis, mira, abre tu Biblia en Apocalipsis. Y saco la Biblia para que veas que aquí lo estoy sacando, amada iglesia. Amén. Apocalipsis 22, versículo 16. Y es aquí donde mucha iglesia se defiende. Es aquí donde muchas personas se defienden. Y dice: yo soy Jesús, enviado mi ángel para darnos testimonios de estas cosas a las iglesias. ¿Qué dice? Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y a eso me dirías, ¿ya viste, Adán? Es Jesús representado en esa estrella. No, amada iglesia, dice que es la estrella resplandeciente. Y eso solamente es una figura. Entonces me estás diciendo, nuevamente las imágenes, por favor. Entonces me estás diciendo que Jesús es esa estrella. Es una imagen cualquiera. Y Jesús no se va a degradar a un símbolo. Mira, vamos nuevamente, abre tu Biblia, amada iglesia. Hechos capítulo 7, versículo 40. Hechos capítulo 7, versículo 40. Amén, ya lo tenemos, dice: cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Pero dato curioso, amada iglesia, ¿quién les enseñó que existía Moloch? ¿Quién les dijo que tendrían que hacer esa estrella?
Dice ahí, cuando dijeron, no dice quién fue. Dice que de repente se escuchó una voz y dijo, haznos mejor dioses. ¿Y sabes quiénes fueron? Lo dice en el versículo 42. Y dice, y Dios se apartó y los entregó ¿a quién? A que rindiesen culto ¿a qué? Al ejército del cielo. Ángeles caídos estaban habitando juntamente con el pueblo. No es cierto, ahí lo dice. Si quiere le arrancamos esa hoja de la Biblia, pero ahí lo dice. Mira, amada iglesia, acompáñame. Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Lo tenemos? Aleluya. Si lo tienes, puedes decir, te amo, Jesús. Dice ahí, ¿cómo caíste del cielo? ¿Qué? Oh lucero, ¿qué? Hijo de la mañana. ¿Y quién es Jesús? La estrella resplandeciente ¿de qué? De la mañana. Oye bien, ¿cómo caíste, oh lucero? Están haciendo referencia a Satanás, que el Señor lo reprenda. Hijo de la mañana. Y dice, ¿cómo fuiste, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, ¿junto a qué? Junto a las estrellas de Dios. Entonces Lucero no se consideraba como una estrella, quiso ser una estrella. Tanto fue su afán que en la tierra se hizo su propia estrella. Alábale si puedes, amada iglesia, a Cristo. Y dice, subirá al cielo en lo alto junto a las estrellas de qué? De Dios. No era ni siquiera una estrella él. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. ¿Qué dice? Y seré semejante al Altísimo. Por eso, ¿quién fue que le dijo al pueblo? Mismo Satanás. Fue el mismo que les enseñó esa estrella. Fue el mismo diablo que se creó. No dijo, pues si allá no hice mi estrella, pues aquí la fundamento. Y lo logró. Mentiroso, no dice tal como esa estrella. Pues se entiende la Biblia, amada iglesia. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 4:19. ¿Qué dice? Acompáñame, amada iglesia. Deuteronomio 4:19. Y si aún con todo eso no me crees, pues hazle caso a lo que dice la palabra de Dios, que dice, no sea que alcances tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y qué, y las estrellas y todo que el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. La misma estrella. Volvamos a las imágenes, amada iglesia. Dice que no te hagas semejanza, pero ¿sabes? Dato curioso, que muchos dicen, no, es que esa es la estrella de David. No, es que la estrella de 5 picos hace referencia a Satanás. Hermano, amada iglesia, cual sea la referencia, sea de 6, de 8, de 5, de 3 picos, es la misma estrella caída. Y mira, solamente como dato curioso, los masones usan esa estrella. Bien especificado que está. Y la seguimos usando. Y la seguimos reconociendo. Quizá me dirás, volvamos a las citas, amada iglesia. Quizá me dirás, a ver, hermano Adán, en mi casa yo no pongo ninguna de esas estrellas. No, quizá no. Pero si juntamos tú y yo el significado
de Moloch y Kiun, vamos a entender algo. La palabra Moloch significaba ¿qué? Rey. Y Kiun significa prosperidad. Entonces, si juntamos los dos deidades, tenemos el rey pagano de la prosperidad. Quizás no tienes la estrella, pero hoy en día se le llama Moloch. ¿Y Kiun sabes cómo está? Como el evangelio de la prosperidad. El amor al dinero. Quizá tú no eres del que tiene la estrella, pero eres de los que te gusta tener billetudo, ¿no? Eres de los que te gusta cargar aquí los billetes y sentirte poderoso. Quizá eres de los que te sientes inútil si no tienes 100 pesos en tu cartera. Moloch y Kiun. El mismo Baal en tu cartera. Y es que, amada iglesia, esta identidad lo único que hace referencia no solamente es el becerro, sino que se asemeja a la avaricia, la codicia y la envidia, el afán, el pleito y el evangelio de la prosperidad. Si tú eres de los que te gustan que solamente te hablen y vas a ser prósperos en Dios, toma y dale ofrenda, échale e invierte en el reino de los cielos, que tu casa esté llena de prosperidad. Moloch y Kiun. Alábale si puedes. Por eso dice Jesús, por eso dice la palabra de Dios, que no podemos servir a dos señores. Mira Mateo capítulo 6 versículo 24. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Dice, ninguno puede servir ¿a qué? A dos señores, porque aborrecerá el uno y amará al otro. Temerá al uno y menospreciará ¿qué? Al otro. Y Jesús lo dice así: no puede servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios ni a Moloch. Y es la misma deidad disfrazada en tus recursos financieros. Y la misma deidad disfrazada en tu afán. Y la misma deidad disfrazada al querer tener más, el deseo de tener poder. Mira, acompáñame a la palabra de Dios. No te estoy diciendo que dejes de trabajar. Ya con eso me va a decir, el hermano Adán dijo que no trabajábamos, mujer, así que día de Netflix. No, amada iglesia, el afán, el deseo de querer tener más. Dile a tu hermano que está a la par, ¿qué tanto haces para lograr más de lo que ya tienes? A veces hasta vendemos de lo que no tenemos. Agarramos de lo que no es nuestro. El querer tener poder, Moloch y Kiun. La estrella representada en tus finanzas, la estrella representada en el afán de tu trabajo, la estrella representada ahí, eso va para los jóvenes, la estrella representada en tus estudios. Porque vamos a ser sinceros, ¿para qué estudias? Pues para tener trabajo, para ganar dinero. Y tanto es tu afán para que ni tengas empleo. Nos ha pasado, amada iglesia. Moloch y Kiun representados ahí. Abre tu Biblia, 1 Timoteo 4, versículo 1. Amén. 1 Timoteo. Amén, ya lo tenemos, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos que apostatarán de la fe, escuchando que a espíritus engañadores y que y a doctrina de demonios, escuchando a Moloch, a Renfán, a Kiun, a Saturno, a la estrella, al evangelio de la prosperidad. Que el Señor reprenda. Versículo 2: por la hipocresía de mentirosos
que teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice, prohibirán casarse. ¿Y sabes qué es lo que representa Moloch? El aborto. ¿Y sabes cuál es el pensar de hoy? No tengas hijos. No. Tener hijos es un tener lana. Moloch. No, ni te casas, ni sabes en la que te metes. Quédate solterito. La idea que el mundo actualmente sigue siendo la misma deidad representada en la actualidad. Prohibirán casarse, prohibirán abstenerse. Amada iglesia, abre los ojos. Amén. Capítulo 6, versículo 3 de 1 Timoteo. Amén. 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, que está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, de cuales nacen y hacen atributo ¿a quién? A Moloch, a Kiun, a Ramfán, a Saturno. ¿No te ha pasado en la iglesia? Es que hermano, no tengo trabajo. No, pues vamos a orar. Ay, ¿a poco el trabajo va a salir del cielo? Comentarios tan tontos. Alábale si puedes. Amén. Versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Si tú eres de aquellos que no sabes de cómo es que Dios prospera, cómo es que Dios tiene cuidado de sus hijos y está nada más afanado en tus quehaceres, afanado en tu trabajo, afanado de querer más de lo que ya tienes, aguas, porque quizá ya estás en esta doctrina de Moloch, o quizá ya llevas la estrella dentro de tu corazón. Es que me toca chambear. A lo mejor me vas a decir, ay, tú la tienes fácil, tú tienes trabajo. Amada iglesia, busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo vendrá añadido. Y si tú eres de los que está pensando en ese momento, tú la tienes fácil, soy testimonio vivo que buscando a Dios, el Señor da las cosas. Ahí, ¿sabes qué me decían en la universidad, amada iglesia? Adán, es que ya deja de estar leyendo, de estar yendo a la iglesia, mejor dedica a tus estudios, vas mal, ni tienes dinero para venirte. ¿Y sabes qué me decían? De la Biblia no salen los billetes, Adán. ¿Sabes cómo yo me sentía? Porque había veces que tenía que entregar mi tiempo de escuela para dedicarse a la administración a mi Señor Jesús. Y eso me causó tanta tristeza. ¿Y sabes cómo era yo conocido en la universidad? Ay, como el que no tiene para sus pasajes. Y el Señor, sin tener licenciatura ni nada, me puso trabajo. Para la gloria y honra del Señor. Con eso no estoy diciendo que no estudies, estúdiale, amada iglesia. Yo también estoy ya en esa brecha. Pero amada iglesia, cuando tus ojos están en Moloch y Kiun, lo que quieres es tener poder. Y dice, tan envanecido estás que no sabes la verdad. La verdad que el Señor suple tus necesidades. Mira, amada iglesia, sigamos leyendo. Versículo 6. No, desde el 5. Disputan necia de hombres corruptos de entendimiento y privados de verdad, que toman ¿qué? La piedad como ¿qué? Como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. No podré tener la casa de mis sueños, pero podré tener una familia que sirva al Señor. Pero ¿cuáles son esos necios pensamientos? Aquellas doctrinas. No, inviértele.
Por ahí escuché de un tipo que hasta enterró una Biblia en su templo para ser próspero. O sea, Cash Luna, pues. Amén. Hasta dice Cash. Amén. Dice, versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar mi afán? ¿O cómo puedo diferenciar si yo estoy dando tributo a aquellas deidades o estoy dando tributo en obediencia a Dios? Que estés contento con lo que tienes. Que estés contento con el trabajo que el Señor te dio. Una cosa es ser sustentado y otra cosa es tener caprichos. Fácil de entender. Que estés contento con lo que tienes. Versículo 9, porque los que quieren enriquecerse, ¿qué? Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres de destrucción y perdición. Y ojo, aquí está citando a Moloch, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al rey de la prosperidad, que es Moloch y Kehún. Porque raíz de todos, dice ahí, de todos los males, es la rendición a culto a Moloch. Ahora, matrimonio, si el raíz de tu problema es porque está Moloch, el afán, el dinero en tu matrimonio. Santo es el Señor. Te amo, Jesús. ¿Por qué está esa deidad ahí? Y mira, amada iglesia, ¿qué es lo que ocasionó al pueblo a escuchar esa voz y decir, haznos imagen, Aarón, haznos un Dios? La afán, la desesperación de que no vieron a Moisés. Nosotros, cuando caemos en esa deidad pagana, es porque te cae la desesperación de que no tienes. ¿Y qué haces? Dudas de tu Dios, que es tu sustento. ¿Y sabes qué hacemos? Ofrecemos a nuestros niños a Moloch. ¿Qué quiere decir esto? Ofrecemos lo que el Señor nos dio como heredad y lo entregamos a nuestro afán. Lo entregamos a la envidia, lo entregamos a la codicia y descuidas todo lo que el Señor te dio en promesa. Porque es lo que representan los bebés que sacrificaban a ese Dios pagano. El dar al bebé es dar la primogenitura, quiere decir dar la bendición, tus primicias, tus promesas, tu llamado, lo que el Señor te dio, se lo entregas a Moloch, a tu afán, al tener dinero. No estoy diciendo que trabajar es malo. Yo trabajo, a mí me gusta trabajar también. Pero lo que te estoy diciendo, que la envidia, la codicia y el deseo de querer más de lo que ya no tienes que tener, entregamos lo que el Señor nos dio. Y lamentablemente entregamos nuestra salvación por un plato de lentejas, como aquel varón. Dice la palabra de Dios que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Damos nuestra salvación por un poco de placer. Damos nuestra salvación por un poco de dinero. Damos nuestra salvación por querer escuchar lo que queremos escuchar. Porque sí, o sea, son tremendos esos predicadores. Bueno, ¿qué predicadores? Estos mensajeros de demonios, que hasta parecen motivadores. ¿Y que tendremos? Lana. ¿Y por qué? Porque Dios es con nosotros. ¿Quién vive? Cristo, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria. Porque no todo el tiempo es bendición y victoria, amada iglesia. Dice Pablo, porque he aprendido a vivir teniendo y no teniendo. Y por eso dice ese versículo tan hermoso, porque he aprendido a vivir teniendo las cosas y no teniendo. Porque entonces puedo decir que
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y amada iglesia, lamentablemente hacemos referencia y se reverencia a ese espíritu, a esa deidad. Y sí, también hasta físicamente también entregas a tus niños. Ah, sí, te ten el teléfono, ya, te ten chamaco. Y descuidas esa área para tener lo que tú quieres tener. Para que te deje de molestar Moloch. Ese espíritu sembrado ahí. Por eso dice que el raíz de todos los males, el raíz de todas tus desgracias, amada iglesia, el raíz de todos tus problemas es porque le rendimos culto a ese Moloch. Rendimos culto al rey de la prosperidad. En el nombre de Jesús lo reprendemos. Amada iglesia, no sé si tú hoy quisiste creer o no creer lo que el Señor te dice, pero es muy evidente, amada iglesia, que no podemos servir a dos señores. O le sirves a Jesús o le sirves a tu afán, o le sirves a tu vanidad, o le sirves a tu avaricia, a la codicia. Amada iglesia, qué feo es que entre familias se desgarren por la avaricia y la codicia. Eso lo vivimos todos. Qué feo es que entre familia ni se hablen por un poco de herencia. Moloch. Alábale si puedes a Cristo. Amados, amada iglesia, es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo de entender qué es lo que ha estado pasando, qué es lo que has estado descuidando. Y si esto te incomoda, pues pon atención porque te está incomodando. El Señor conoce lo más profundo de nuestros corazones. Por eso dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3 versículo 1. ¿Lo tienes? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente ante vosotros como crucificado. ¿Quién te fascinó para estar rindiendo culto a esa deidad? Moloch, el rey de la prosperidad. Que el Señor lo reprenda. Quizás pensabas que te iba a hablar de la prosperidad. ¿Sí te hablé? Ese es el Dios pagano que actualmente en las iglesias se llenan. Dice la palabra de Dios que no hagas caso a doctrinas de hombres. Mira, y de demonios. Mira, abre tu Biblia en Isaías capítulo 29 versículo 3. Amén. Isaías 29 versículo 13. Lo tenemos, si lo tienes, di amén, gloria a ti, Señor. Dice así, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué es lo que enseña actualmente, amada iglesia? Actualmente hay tanta barbaridad. Ya hasta existe la unción del chicle, la unción del saco, el baño del pastor. Ese es nuevo, Dice que bañan al pastor y que tienes que tomar de donde donde el pastor se bañó. Y eres sano. No, aquí no vamos a hacer eso con nuestro pastor. ¿Sabes? También hay esta doctrina que dice que si no tienes dinero, no tienes trabajo, estás mal, estás en pecado. No, amada iglesia, hay veces que necesitamos pasar por circunstancias para que se manifieste la gloria de Dios. Amén. Mateo capítulo 15 versículo 7. Amén. Mateo capítulo 15 versículo 7 dice así. Si lo tienes, di un amén fuerte a tu Señor. Amén. Dice, hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esa doctrina de que no te congregues, salva a tu familia, pero sí sal a trabajar para sostener a tu familia. Exacto, no te congregues, resguarda a tu familia, pero sí sal a vacacionar con tu familia. Avaricia, Moloch. Amada iglesia, ya para terminar, ya que te vi con ganas de que, ya cállate. Acompáñame a Amós capítulo 5, versículo 4. Alábale si puedes, amada iglesia. Amén. Para terminar, dice así: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Toda esa condena que el pueblo de Israel tenía. Mira, vamos a ver Amós capítulo 5, versículo 4. Toda esa condena que el pueblo de Israel tenía, lamentablemente, amada iglesia, también se puede hacer hoy en el día. Ese juicio, tu salvación la puedes perder. Lo que el Señor te dio en tus manos las puedes descuidar, porque se le rinde culto a Moloch. Pero así te dice el Señor, Amós capítulo 5, versículo 4. Pero así dice Jehová, Amós capítulo 5, versículo 4. Dice: pero así dice Jehová en la casa de Israel: buscadme y viviréis. Versículo 5: no busquéis a Bet-el, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque en Gilgal será llevada en cautiverio y en Bet-el será desechada. ¿Qué quiere decir esto? No entres en esos afanes, no entres en esas doctrinas, no entres en esa codicia, no entres en esa envidia. Amada iglesia, cuando tú y yo sentimos envidia, cuando tú y yo sentimos avaricia, cuando tú y yo tenemos esa parte, es porque estamos dándole entrada a Baal en nuestros corazones. Es porque le estamos dando entrada a esa estrella que el Señor le reprende en el nombre de Jesús. Por eso dice versículo 6: buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y consuma, sin haber en Bet-el quien los apague. ¿Qué quiere decir esto? Busca a Jehová, no sea que todo lo que tengas sea consumado en fuego, que termine mal, amada iglesia, que termine mal tu familia, no sea que termine mal tu matrimonio, no sea que termine mal tus hijos, no sea que termine mal tu llamado. Amós capítulo 5, versículo 12. Vuélvete a Jehová, amada iglesia. Dice así: porque yo sé de vuestras ¿qué? Rebeliones y de vuestros grandes pecados. Si eso el Señor hoy te reveló, es porque sabe que a lo mejor tú y yo estamos caminando en esta doctrina. Y no me refiero a la doctrina de esta iglesia, me refiero a tu afán, me refiero el ser, tener poder, el tener avaricia, el tener envidia, el querer tener cosas en las cuales el Señor te dijo que te abstengas. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis para perder su causa a los pobres. Dile a tu hermano que está a la par: deja de hacer ganancias deshonestas. Dile a tu hermano que está a la par: deja de afanarte. Dile a tu hermano que está a la par: deja de pelearte por una heredad. Deja de pelearte por una tierra. Amada iglesia, por eso dice versículo 13: por tanto,
El prudente en el tiempo calla, porque el tiempo es malo. Versículo 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que vivas, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Sé que tú y yo buscamos a Dios, pero el afán, la avaricia y la codicia hace tributo a Baal, a Moloch. Y no podemos servir a dos señores, amada iglesia. ¿Lo sirves a Cristo o le sirves a Moloch? Aleluya. Versículo 15. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio, que sea Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Y tremenda palabra es esta, amada iglesia. Quizá, pero hoy la promesa está en ti, amada iglesia. ¿A quién le quieres rendir culto? ¿A quién le has entregado? Quizá ya le entregaste todas tus finanzas, tus hijos, tu familia, tu matrimonio, tu llamado a tal Moloch, que el Señor reprende en el nombre de Jesús. Por eso dice en Zacarías capítulo 1 versículo 3. Zacarías capítulo 1 versículo 3. Si ya lo tienes, puedes decir amén. Ya lo tengo, Señor, amén. Dile pues, Zacarías 1:3, amén. 3, Zacarías 1:3. ¿Ya lo tenemos? Dice así. Si no lo tienes, escucha bien lo que dice. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si tú estás en esa edad, vuelva a Jehová, vuelva a tu Dios, vuelva a Jesús, vuelva a reconocer al Señor, vuelve al Señor. Si tú has estado en ese afán, tú has estado en todo lo que ya se te ha hablado, vuelve a reconocer quién es tu sustento, vuelve a buscar al Señor. Si estás pasando quizá por tribulaciones, angustias, que no te alcance, que todo eso, vuelve a Dios. Dice la palabra de Dios que Él tiene sustento de todas las cosas. Y si Él tiene cuidado de las aves, cuanto más a sus hijos. Versículo 4. No seas como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no entendieron ni escucharon, dice Jehová. No seas como esa generación, amada iglesia, que se fue a los altares, se fue ante Baal, se fue ante Moloch, y actualmente se fueron ante sus riquezas antes que Dios. Dile que tu hermano que está a la par, vuélvete a Jehová, y verás como Dios empezará a restaurar todas las cosas. ¿Lo entendiste, amada iglesia? Te invito a que te pongas de pie. Y ojo, te invito a que te pongas de pie si reconoces que necesitas volverte a Jesús. Si tú eres de los que ha estado rindiendo culto a esas deidades que en el nombre de Jesús hoy soy terminadas en la iglesia del Señor, dile: Señor, perdona mi pecado, perdona mi rebelión, perdona, Señor, el agravio que he cometido delante de tu casa, delante de mi familia, delante de lo que tú me has dado. Hoy he decidido renunciar a Moloch. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a Kiun. Hoy renuncio a Baal en el nombre de Jesús. Hoy renuncio a Saturno en el nombre de Jesús. Y hoy renuncio a este evangelio de prosperidad. Y renuncio a mi afán. Renuncio a la avaricia, renuncio a la envidia, renuncio a todo lo que me estorbó para poder ver la grandeza y misericordia tuya, Señor. Señor, te pido que tomes el control de tu iglesia, Señor. Ten misericordia, Señor, de los que has de tener misericordia, Jesús. Y Señor, levantamos tu nombre en alto, Señor.